Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Nuevamente aquí estamos con otro video más. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Este tema es el tema de los ángeles. Hay muchas dudas sobre estos seres de luz, estos seres invisibles, creados también por Dios. Y bueno, vamos a intentar que esas dudas se hagan más grandes. No, vamos a intentar pues, achicar esas dudas, hacerlas más pequeñas porque nosotros no podemos comprender en su totalidad pues este gran misterio, esta verdad de fe sobre los ángeles. Y bueno, intentaremos entenderlo juntos y después vamos a hablar sobre el catecismo de la Iglesia Católica, qué es lo que piensa la Iglesia Católica sobre estos ángeles y algunos números, algunos textos bíblicos que quiero que los vayan apuntando. Voy a empezar a dar algunas citas para que las vayamos después viendo, porque si las empezamos a ver ahorita no nos dará tiempo, será muy largo. Entonces mejor se las voy a dar así para que cada uno en su casa pues las vea, las cheque y vea que viene sobre estos seres de luz, estos seres invisibles que es el mundo de los ángeles. Y bueno, vamos a comenzar con una oración al Espíritu Santo. Que bueno, este librito, Oraciones al Espíritu Santo, es muy bonito, algún día se los haré llegar a muchos. Y esta oración es así: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y se renovará la faz de la tierra. Señor, tú que has formado los corazones de tus fieles con la iluminación de tu Espíritu, concédenos comprender esta vida según ese mismo Espíritu y contar siempre con su apoyo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, ahora sí vamos a comenzar de lleno con este tema. Bueno, voy a mandar primeramente un saludo a todos, a todas aquellas personas que día con día pues, están aquí disfrutando de pues, estos videos que pues con mucho cariño yo los hago para que pues podamos entender un poquito más sobre nuestra doctrina. Y bueno, me he dedicado a prepararlos y espero que les guste. Bueno, el mundo de los ángeles. Vamos a hablar sobre lo que nos dice la doctrina de la Iglesia Católica sobre los ángeles. Y bueno, el mundo de los ángeles en esta vida nosotros lo vemos como una realidad invisible. Ese mundo que también fue creado por Dios y que rezamos en el credo. Creo en un Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y bueno, ahí entran este mundo de los ángeles. ¿Y quiénes son estos ángeles? El nombre de ángel proviene del griego mensajero. Así los ángeles buenos, aquellos que permanecieron fieles a su creador, son entre otras cosas, por cierto, no la más importante, pero son mensajeros de Dios. Sin embargo, San Agustín, como lo cita el Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica, dice al respecto de los ángeles: el nombre de ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntas por su naturaleza, te diré que es espíritu. Si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel. ¿Dónde puedo encontrar esto? En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 329. Ahí podemos encontrar esto que les estoy comentando. Pero antes que su misión de mensajeros está la de servidores de Dios. Y por eso el Nuevo Catecismo, al definir a los ángeles, acentúa las palabras servidores con todo su ser. Los ángeles son servidores y mensajeros de Dios. Son agentes de sus órdenes, atentos a la voz de la palabra.
Hay un salmo muy bonito que es el Salmo 103, en el versículo 20 podemos encontrar esto, o en el Catecismo, en el número 329 igualmente, ahí lo podemos encontrar. La existencia de los ángeles es una verdad de fe. El testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición de la Iglesia. Número 328 del Catecismo. También es una verdad de fe establecida por la Escritura y por tradición y claramente expresada en la doctrina cristiana, desde los comienzos, que el mundo espiritual, el mundo de los ángeles, comenzó con el tiempo y fue creado por Dios. Dios, con su infinito poder, creó al comienzo del tiempo ambas criaturas. Al comienzo del tiempo, al comienzo de los tiempos, cuando empezó a crear todo, ya después que estaba todo, creó ambas criaturas, las espirituales y las corporales, es decir, la angélica y la terrestre, y luego la humana, como criatura intermedia, compuesta de alma y de espíritu. ¿Y dónde podemos encontrar esto? En el concilio, concilio de Letrán, en el número 1215, ratificando posteriormente por varios concilios de la Iglesia en el siglo XIX. De acuerdo con esta definición conciliar, sabemos que los ángeles fueron creados cuando comenzó el tiempo y no desde la eternidad. Como criaturas que son de Dios, fueron producidas por su poder infinito y de la nada. Bueno, ahí va más o menos claro esto. La naturaleza de los ángeles. Son seres puramente espirituales, ya lo sabemos, creados por Dios. Sin embargo, pueden tomar formas visibles. Me dirás, ¿cómo que formas visibles? Claro, esto le sucedió al arcángel San Rafael cuando acompañó a Tobías en su viaje. ¿Y dónde puedo encontrar esto? Bueno, en el libro de Tobías, en el capítulo 5, versículo 12. O cuando después de la resurrección y la ascensión de nuestro Señor, aparecieron ángeles en formas humanas, ¿se acuerdan? La resurrección estaban ahí sentados arriba de la piedra, ¿no? Y bueno, ¿dónde lo podemos encontrar? En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, versículo 5, y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 10. Sin embargo, los cuerpos que asumen los ángeles no forman parte de su naturaleza. Esos cuerpos que ellos asumen no son parte de su naturaleza, no son como aquellos que dicen que los nahuales que se convierten en personas, en animales, ¿no? No. Estos solamente son instrumentos necesarios para comunicarse visiblemente. ¿Con quién? Pues con los hombres. Y cualquier acción humana que parezca estar realizando es solo apariencia. Hay una parte donde dice, ustedes me veían comer y hablar, pero solo en apariencia, dijo San Rafael, el arcángel San Rafael a Tobías al final de su jornada, juntos cuando le descubrió su identidad. Esto lo encontraremos en el libro de Tobías, capítulo 12, versículo 19. Los ángeles tienen inteligencia y voluntad, los seres humanos también. Y los ángeles son criaturas personales e inmortales. ¿Dónde dice esto? Pues en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 20, versículo 36, y en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 330. Por ser puramente espirituales e inmateriales, superan en perfección a todas las criaturas visibles. Número 330 del Catecismo. Así ocupan el primero y más alto lugar en la escala del universo creado. El hombre es segundo en la escala de las criaturas. ¿Saben por qué? Hay un salmo muy bonito que es el Salmo 8. En el versículo 6 vamos a encontrar esto que dice, lo hiciste poco inferior a los ángeles. Y bueno, algunas traducciones dicen poco inferior a un Dios. Poco inferior a un Dios. El ser humano es
poco inferior a los ángeles, pero unas traducciones diferentes dice poco inferior a un Dios. Pues hubo un tiempo en que se hablaba de los ángeles como dioses, hace mucho tiempo. Bueno, los santos ángeles también poseen extraordinaria belleza y esplendor. En una de sus visiones del Apocalipsis, cuando San Juan vio un ángel en toda su gloria, creyó que era Dios y se postró para adorarle, habiendo sido corregido en su equivocación por el propio ángel. ¿Y dónde encontramos esto? En el Apocalipsis, del libro del Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 8. Los ángeles suelen esconder su gloria cuando se manifiestan a los hombres. Ellos suelen esconder su gloria cuando se manifiestan a los hombres. Por eso hay muchas confusiones, Vamos a ir hablando poco a poco de esto. Entre los seres creados por Dios, los ángeles son los que mejor reflejan las cualidades divinas. Bueno, en el catecismo, esto lo encontramos en el catecismo Explainer Spirago Clay en 1892-1921. A veces los ángeles son representados como niños para destacar su inmortalidad. Se han visto que se dibujan ángeles con caritas de niños, ¿no? Para destacar su inmortalidad y su eterna juventud. También a veces son manifestados con alas o representados con alas. Y bueno, ¿por qué con alas? Para expresar su rápida movilidad y su prontitud en llevar a cabo la voluntad de Dios. Pero vean lo que estoy diciendo, en llevar a cabo la voluntad de Dios, no la voluntad del humano, no la voluntad de nosotros. Otras veces con arpas, para significar que constantemente alaban a Dios. En otras ocasiones, sin cuerpo y solo con cabeza. También la pura cabeza y sin cuerpo. Algunos les ponen todavía sus alitas. Bueno, estas representaciones son para mostrar que son seres intelectuales. Okay. Y bueno, es bueno hacer notar que los demonios o los ángeles caídos, al igual que los ángeles buenos, también son seres puramente espirituales que no han perdido ninguno de sus poderes angélicos. Siguen teniendo sus mismos poderes angélicos, pero ¿saben qué perdieron? La gracia sobrenatural al oponerse a Dios. Eso fue lo que perdieron, esta gracia que va más allá, esta gracia sobrenatural por oponerse a Dios. Bueno, ¿cuál es el número de los ángeles, no? Pues, no tenemos una cantidad exacta, pero el número de ángeles, la cantidad de aquellos que permanecen fieles, es decir, ángeles buenos que sirven a Dios, es inmensamente grande. Hay una parte, ¿no?, donde dice: al descubrir el trono de Dios rodeado de espíritus celestiales, el profeta Daniel usa una cifra muy alta, más que eso, una expresión hiperbólica, para sugerir que la multitud de ángeles está fuera de nuestra capacidad de medición. ¿Saben cómo decía esto? En el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 10, decía: miles y miles lo servían, ¿sí? Miriadas y miriadas estaban en pie delante de él. Muchísimos ángeles. No tenían la cantidad exacta, no se podía contar. También en el Apocalipsis, San Juan describe una visión de cantidades incalculables de ángeles rodeando el trono de Dios. Decía en el Apocalipsis, búscalo en Apocalipsis capítulo 5, versículo 11, decían: se contaban por millones y millones. Sobre este número de ángeles caídos o demonios, hay más o menos alguna cantidad exacta, pero dicen que algunos han encontrado lo que puede ser una proporción entre ángeles y los demonios. También son ángeles, pero son demonios por haber por haberse opuesto a Dios. En esta cita del Apocalipsis apareció también otra señal. Dice así: apareció otra señal, un enorme monstruo rojo como el fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos, y con la cola
barre el tercio de las estrellas del cielo, precipitándolas a la tierra. El tercio de las estrellas del cielo, precipitándolas a la tierra. ¿Dónde está? En el Apocalipsis 12, versículo 3. En todo caso, exégetas y teólogos coinciden en que el número de ángeles que permanecieron fieles excede en mucho a los que se rebelaron a Dios. Es mucho más la cantidad de ángeles que permanecieron en el cielo, permanecieron fieles, que los que se opusieron a Dios. Bueno, ¿cuál es la función de los ángeles? Pues es que no todos son espirituales. O sea, en este caso, no son todos ellos espíritus, ángeles, servidores con la misión de asistir a los que, uno, de heredar la salvación. ¿Dónde encontramos esto? En Hebreos capítulo 1, versículo 14. No todos ellos espíritus, ángeles, servidores con la misión de asistir a los que, de heredar la salvación. Los ángeles son encargados de las órdenes de Dios, atentos a la voz de su palabra. Es decir, los ángeles sirven a Dios, y si Dios así lo dispone, pueden servir a los hombres en los designios salvíficos. Fíjense, ahí es donde hay una confusión. Los ángeles sirven a Dios, ellos son servidores de Dios, pero si Dios así lo dispone, pueden servir a los hombres en los designios salvíficos, si Dios lo decide, ¿sí? En estos designios que Él tiene, o sea que Dios tiene para nosotros. ¿Dónde lo encontramos? En las cifras del Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 350. Este concepto de que los ángeles están al servicio de Dios, y solo si Dios lo desea, pueden estar al servicio de los hombres, y para fines tendientes a nuestra salvación, es de suma importancia para entender mejor el análisis que presentamos o que presentaremos más adelante. Ahí vamos más o menos ya amarrando cabos, atando cabos. ¿Qué hacen los ángeles? ¿Glorifican a Dios sin cesar? Los ángeles ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. En Mateo 18, versículo 10. También ayudan a la iglesia en su conjunto a lo largo de su peregrinar en la tierra y protegen a cada ser humano en particular. Cada uno de nosotros tenemos nuestro ángel que nos protege. ¿Y dónde vamos a encontrar esto? En el Catecismo de la Iglesia, en el 352. El nombre genérico de ángel no revela su verdadera naturaleza y funciones, si bien ocasionalmente, solo a veces, pueden ser enviados como mensajeros de Dios a los hombres. Solo a veces pueden ser enviados como mensajeros de Dios a los hombres. El oficio de mensajeros no es el más importante ni el más frecuente entre las funciones de estos espíritus de la corte celestial. ¿Vieron? El oficio de mensajero no es el más importante ni tampoco es el más frecuente entre las funciones de estos espíritus de la corte celestial. Bueno, ¿por qué pertenecen a la corte de Dios, al ejército de Dios y asisten a Dios en el gobierno del mundo? Esto lo podemos encontrar en la Enciclopedia Católica de Bronderik en 1968. Según el Nuevo Catecismo, desde la creación, ¿saben? Hay un texto de Job en el capítulo 38, versículo 7, donde los ángeles, ¿sabes cómo son llamados? Hijos de Dios. Y a lo largo de toda la historia de la salvación, los ángeles anuncian de lejos o de cerca esa salvación y sirven al designio divino de su realización. Bueno, pues ahí lo tenemos. Y bueno, y continúa el Nuevo Catecismo de la Iglesia con la mejor ilustración sobre la verdad
sobre la variedad de funciones que realizan los ángeles, extraídas, de varios pasajes de la Sagrada Escritura, en donde aparece la acción de algún ángel. Y aquí en las cifras del catecismo, en el 332 y 333, ahí podemos encontrar esto. Por ejemplo, fíjense todas las funciones que puede tener un ángel. Cierran el paraíso terrenal, protegen a Lot, salvan a Agar y a su hijo, detienen la mano de Abraham. ¿Se acuerdan de ese pasaje de Abraham? No le hagas daño al muchacho, a su hijo. La ley es comunicada por su ministerio. Conducen al pueblo de Dios, anuncian nacimientos, vocaciones, asisten a los profetas, y finalmente el ángel Gabriel anuncia el nacimiento de San Juan Bautista, el precursor y también el del Jesús mismo, desde la encarnación hasta la ascensión. La vida del Verbo encarnado está rodeada de una adoración y el servicio de los ángeles. Cuando Dios introduce a su primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Su cántico de alabanza en el nacimiento de Cristo no ha cesado de resonar en la celebración de su iglesia. Gloria a Dios en el cielo. ¿Verdad que padre, no? Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Es muy bonito. Protegen también la infancia de Jesús. Esto lo encontramos en las cifras de Mateo. Sirven a Jesús en el desierto. También lo reconfortan en su agonía. Son también ángeles quienes evangelizan anunciando la buena nueva de la redención y de la resurrección de Cristo, con ocasión de la segunda venida de Cristo también anunciada por los ángeles, y estos estarán presentes al servicio del juicio del Señor. ¡Wow! Y pues concluye el Catecismo de la Iglesia Católica con varias citas de los Hechos de los Apóstoles, en las cuales aparecen algún ángel actuando en favor de los discípulos. Y en Hechos de los Apóstoles, en capítulo 5, versículo del 18 al 20, en el capítulo 8, versículo del 26 al 29, en el capítulo 12, versículo del 6 al 11, en el capítulo 27, versículo del 23 al 25. Y cierra el recuento con la siguiente afirmación. Esto es muy bonito. De aquí que toda la vida de la Iglesia se beneficie de la ayuda misteriosa y poderosa de los ángeles. Esto está en el número 334 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y ¿cuál es la movilidad y los poderes de los ángeles? Pues para entender el extraordinario poder de los ángeles es necesario conocer su peculiar relación con el espacio y cómo se mueven de un sitio a otro. Su presencia en un sitio se determina y ocasionalmente se conoce por la actividad que ahí desarrollan. Un ejemplo gráfico de la presencia de un ángel conocida por el poder ejercido en un determinado lugar es el recuento de las curaciones milagrosas que tenía lugar en la piscina de Betseda en Jerusalén. El ángel del Señor bajaba de vez en cuando y removía el agua, y el primero que se metía cuando el agua se agitaba quedaba sano de cualquier enfermedad. Vean bien, removía el agua, no curaba el ángel, removía el agua, y entraba, la primera persona que entrara estaba curada de esta enfermedad, ¿no? Pues los ángeles no son omnipresentes, no están en todas partes a la vez, como sucede con Dios. Sin embargo, los ángeles pueden trasladarse de un sitio a otro, con la velocidad del pensamiento. Imagínense la velocidad del pensamiento, así los ángeles caminan, corren, se trasladan. Su movilidad no es por locomoción, sino simplemente por un cambio instantáneo de lugar. Su movilidad es de aquí, pum, pum. No es así. Locomociones pasan. Ellos desaparecen y aparecen, ¿no? Aunque la distancia real entre los dos lugares sea considerable, no importa la distancia.
El funcionamiento de nuestra mente es lo que más se acerca a la movilidad de los ángeles. Es decir, lo que nosotros podemos hacer solo mentalmente, los ángeles pueden realizarlo así efectivamente. En la Biblia aparece registrado además el hecho de que los ángeles son capaces de transportar con ellos a esa velocidad instantánea objetos materiales e incluso a seres humanos. Ay, ¿cómo está eso? Dices, ¿no? Un ejemplo excelente aparece en el libro de Daniel, en este capítulo 14, versículo del 32 al 38, donde dice: el ángel trasladó al profeta Habacuc desde Judea hasta Babilonia con la rapidez de un espíritu, cargado con comida para Daniel, quien se encontraba preso en el foso de los leones, y lo regresó de la misma manera. Los ángeles tienen un poder muy superior al humano. Un ángel destruyó a todos los primogénitos de Egipto, ¿se acuerdan cuando pasó el ángel? Y tenía que haber una señal en las puertas, ¿no? Destruyó a todos los primogénitos de Egipto. Un solo ángel causó la muerte de 185 soldados asirios que blasfemaron contra Dios. ¿En dónde está esto? Esto está en Isaías, en el capítulo 37, versículo 36. Un ángel protegió del fuego a los 3 jóvenes que el rey de Babilonia había mandado quemar vivos en el horno. ¿Recuerdan que no se quemaron? ¿En dónde lo podemos encontrar? En Daniel, capítulo 3, versículo 49. Bueno, ¿cuál es el conocimiento y lenguaje de los ángeles? Los ángeles son inteligencias espirituales que tienen un conocimiento, no como el hombre, adquirido a través de sus sentidos y mediante un proceso gradual y laborioso. Tenemos que estudiar para poder entender muchas cosas, sino que lo obtienen por intuición. Ellos por intuición tienen ya muy marcada su inteligencia, de tal manera que no llegan a conclusiones por medio de razonamientos, sino que de forma inmediata conocen la verdad. Ellos no necesitan, como nosotros, pensar si es bueno, si es malo, si es cierto, ¿no? Ellos en ese momento conocen esta verdad tan grande que es este amor de Dios. Si bien los ángeles no conocen todo, por ejemplo, en cuanto al día del juicio, igual no se acuerdan, ni los ángeles ni siquiera lo conocen. Eso lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo del 24 al 36. Entienden y conocen mucho más que los hombres. Los ángeles se comunican entre ellos. Lógico. Y lo vemos en Zacarías, en el capítulo 1, versículo 11. Y así como por instrucciones del Señor los ángeles pueden asumir forma humana para presentarse a los hombres, igualmente emiten la voz humana y hablan el lenguaje humano cuando se dirigen a los hombres, como en el caso del arcángel Rafael con Tobías. Pero sin embargo, Santo Tomás de Aquino sostiene que los ángeles se hablan entre sí por un mero acto de la voluntad, abriendo su mente y revelando cualquier idea que desean transmitirse unos a otros. Este lenguaje angélico es llamado iluminación. Bien, vamos a clasificar a los ángeles: teólogos, escritores sagrados, desde los comienzos de la Iglesia, basándose en la enumeración desde la Sagrada Escritura por Isaías, en el capítulo 6, versículo 2, Ezequiel y San Pablo, también los colosenses en el capítulo 1, versículo 6, en Éfesos, en el capítulo 1, versículo 21, y en Romanos, capítulo 8, versículo 38, donde se mencionan 9 órdenes diferentes de ángeles. Los han clasificado en 3 jerarquías distintas, cada una incluyendo 3 órdenes. Bueno, ¿cuál es la jerarquía superior? Serafines, querubines y tronos. Esa es la jerarquía superior. Serafines, querubines y tronos. Jerarquía intermedia.
dominaciones, virtudes, potestades. Jerarquía inferior, principados, arcángeles y ángeles. Y bueno, estos 9 coros de ángeles se diferencian entre sí por el grado de perfección de su naturaleza y de su gracia. Siendo estas mayores mientras más elevado sea su rango, hay que hacer notar que todos son llamados ángeles, pero que este nombre se aplica también al coro inferior, al cual generalmente suelen pertenecer los ángeles de la guarda. Muy bien. Bueno, vamos a dejarles aquí y en el próximo video vamos a hablar de los arcángeles. Espero que no se aburran con esta gran enseñanza que tenemos que ir viendo poco a poco. Les mando un saludo muy grande, que Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo video donde vamos a hablar de los arcángeles. Yo regreso en el próximo.